En Cruzando Fronteras nos encontramos nuevamente con el filósofo Jordi Pillén. Con él ya hablamos del primer libro de la trilogía que está llevando a cabo en estos últimos años, que se llama Pandemia y Posverdad. Ahora lo hacemos con el segundo libro de la trilogía, que es Técnica y Totalitarismo. En él este filósofo habla por un lado de cómo la técnica, la tecnología nos puede llevar a un camino de luz, pero un mal uso de la tecnología pues puede complicar la vida e incluso la dignidad humana, porque la tecnología transforma las relaciones interpersonales y la relación de poder. Si se fijan, Jordi Pillén utiliza un subtítulo muy sugerente: digitalización, deshumanización y los anillos del poder global. Estos anillos hacen referencia al conocido libro de Tolkien, El Señor de los Anillos. Un anillo, unos anillos que pueden atrapar, que pueden subyugar al ser humano, un anillo que todo lo vigila. Este libro de Jordi Pillén es un alegato en favor de la dignidad humana y también de la singularidad que todo ser humano lleva en sí por el hecho de serlo. Pues contamos nuevamente aquí en Cruzando Fronteras con Jordi Pillén, al que le damos pues una bienvenida muy cordial. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Pues la verdad que un placer. Hace un año hablábamos en este programa de pandemia y posverdad, y yo tenía muchísimas ganas pues de seguir hablando de esta trilogía que tanto éxito está teniendo, Ujú. y tenía tantas ganas que me he leído Técnica y Totalitarismo en catalán, digitalización, deshumanización y los anillos del poder global, pero ya estamos viendo que tú tienes ya la edición ahí en castellano. Así que para los seguidores del programa, pues que sepan que ya está Técnica y Totalitarismo en castellano también, y en catalán, la lengua original. Y decía que tenía muchas ganas porque me lo pude leer estas navidades tranquilamente para ir preparando ya la entrevista y practicar un poquito catalán, que nunca viene mal. Eh, Déjame matizar que para mí son originales las dos versiones, porque la versión castellana no la ha hecho ningún traductor, la hago yo mismo. Y al hacerla, pues voy incluso reformulando algunas cosas. Mi madre nació en Madrid y yo pues siento que tengo también mucha naturalidad escribiendo en castellano y que lo he hecho desde siempre. y hablando también. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que creo que va muy en relación con este libro, que sería: ¿cómo se puede mantener hoy la mente clara entre los nuevos cantos de sirena de los que tú aludes y las tempestades de la confusión? ¿Cómo mantener la mente clara? Pues sí, efectivamente, creo que todos vemos, al menos desde 2020, que se ha multiplicado exponencialmente la incertidumbre y ha bajado en picado la confianza que podemos tener en políticos, en expertos, en medios de comunicación convencionales, etcétera. Esa confianza ya se iba deteriorando desde hace muchísimos años, ¿no? Pero últimamente la cosa todavía es más laberíntica. Y entonces lo que ocurre es que a veces los que hablan en contra de la desinformación a veces son los que más desinforman. Puedes encontrar desinformación en todas partes. Entonces, es más necesario que nunca tener esa capacidad de discernimiento que te permite, bueno, ver diversas perspectivas, cribarlas y ver cuál es realmente la cosa que cuadra o que no cuadra. Y para ver qué es lo que cuadra y lo que no cuadra, para mí eso no es una cosa simplemente que hagamos con la capacidad racional, que evidentemente también, pero yo hablo en el libro de mantener la mente clara y el corazón limpio. A mí me parece que hay una dimensión de corazón, una dimensión espiritual que también te ayuda a esa capacidad de discernimiento. Si no me alargo mucho, por ejemplo, San Buenaventura, en el siglo XIII. Este filósofo que es casi discípulo directo, no lo llega a conocer, creo, pero casi discípulo directo de San Francisco de Asís. Él habla de tres ojos del conocimiento. El ojo de la carne, que son los sentidos, básicamente. El oculus rationis, el ojo de la racionalidad, de la mente, diríamos hoy.
y el oculus contemplationis, el ojo de la contemplación, que va más allá. Y luego, pues bueno, en su caso, lleva pues directamente a la contemplación de Dios, pero también ese ojo de la contemplación, entiendo yo, que es el que nos permite intuir, es el que nos permite ver claramente cosas que las sentimos con una certeza interior, ¿verdad? Y entonces, para mí, para esa navegación a través de los laberintos cognitivos de nuestro tiempo y a través de lo que yo a veces llamo colapso cognitivo, el hecho de que las fuentes de conocimiento ya no son fiables como eran. Incluso los artículos científicos, luego resulta que muchos de ellos han estado manipulados, a veces simplemente para obtener más dinero o más poder, ¿no? Incluso los artículos científicos. Pues creo que es importante ejercitar también ese ojo de la contemplación o de la intuición o del corazón, como se le llama a veces. Ujú. Bueno, lo cierto es que en esa luz de la atención, también la luz de la propia conciencia, ¿no? Por determinados entes quiere ser de alguna manera apagada, ¿no? ¿Cómo podemos estar despiertos para ser fieles a esta luz? Sí, es como si muchos elementos se unen o conspiran, para decirlo con una palabra que técnicamente significa eso, y que es una palabra que ya utiliza Hannah Arendt en su estudio Los orígenes del totalitarismo, donde dice que en su día, cuando lo escribe es 1951, hay multitud de fuerzas políticas, económicas, sociales, etcétera, que conspiran para convertir al ser humano en algo superfluo, sobrante, excedente. Algo que no tiene ninguna razón de ser y por tanto podemos eliminar alegremente. Eso ya lo está diciendo Hannah Arendt, la filósofa de origen alemán, en 1951. Y efectivamente, muchos de nosotros sentíamos hace 20, 30 años que estaba de algún modo creciendo la conciencia, la intuición, la espiritualidad, la conexión con algo más profundo que las cosas puramente materiales. Lo veíamos en muchos aspectos de nuestras sociedades y en muchas cosas que se van publicando. Y precisamente cuando esto empezaba a crecer, es como si fuerzas contrarias intentan apagar la esencia de la luz humana, sobre la que hablo bastante en el libro. Y llegamos a casos extremos como de, por ejemplo, Yuval Noah Harari, que es este historiador, autor de Sapiens y otros libros, que no en Sapiens tanto, pero sí en un libro que se llama Homo Deus, que ese título ya lo dice todo, y en otro posterior que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que son libros que analizo bastante en técnica de totalitarismo. Pues él dice, por ejemplo, que todos los organismos, todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, no son más que algoritmos. Algoritmos orientados a la supervivencia. Bueno, esto ya es una imagen del ser humano que es absolutamente lamentable, ¿no? Pero es que además dice que el ser humano es un algoritmo obsoleto y que el único propósito que tenemos es fundirnos con un gran Internet cósmico, con un gran Internet de todas las cosas a nivel cósmico. En algunas ocasiones él habla de teorías que se están desarrollando, pero lees entre líneas que a él eso le satisface, porque encaja con su visión del mundo profundamente materialista, reduccionista y en la que la vida humana no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Entonces, llegamos a un mundo en el cual Wendell Berry, que es un gran escritor, poeta, agricultor, agricultor con medios tradicionales norteamericano, cristiano. Yo lo conocí brevemente en Inglaterra hace muchos años. Wendell Berry hace muchos años ya escribía que es como si la humanidad se estuviera dividiendo en dos grupos. Los que se sienten y quieren sentirse criaturas, seres llenos de vida, creados por algo mucho más grande y prodigioso que lo que somos nosotros, y los que quieren sentirse máquinas. Y eso lo vemos, que hay gente pues, que alegremente empieza incluso a implantarse chips en la mano derecha. Ahí se pueden hacer una serie de asociaciones con algún texto sagrado. Entonces, tenemos esta situación en la cual esos ojos del conocimiento a los que aludía, que explica San Buenaventura y que han explicado muchos otros autores, por ejemplo, Spinoza, que es una especie de místico laico de origen judío, también habla de 3 niveles de conocimiento. Pues es como si ese ojo de la contemplación en los últimos siglos se ha ido apagando. Quedaba el ojo de la razón y el ojo de los sentidos. Pero es que ahora es como si incluso hay toda una serie de fuerzas que conspiran para apagar incluso el ojo de la razón
y que quede solo el ojo de la carne, como lo llama San Buenaventura. Entonces, todos estos desarrollos, por ejemplo, de la inteligencia, de la llamada inteligencia artificial, yo ese acrónimo de IA lo convertiría en invasión algorítmica, porque es una invasión de muchos espacios nuestros, que amenaza con dejar sin trabajo a millones de personas, a casi toda la humanidad, de hecho, y que penetra en lugares en los que no debería estar penetrando, incluso de nuestra vida interior, ¿no? Y desvirtúa muchas relaciones y complica la vida innecesariamente y genera unas pues, adicciones tremendas, ¿no? Pues bien, hay todos estos desarrollos que lo que parece que conllevan es que perdamos nuestra capacidad de esfuerzo intelectual, de capacidad de conocimiento, y nos llevan a un mundo en el cual van creciendo las máquinas y van mermando las personas, o lo que más nos constituye como personas. Y es muy curioso porque nadie nos ha dicho que estas tecnologías, por ejemplo, este chat que ha aparecido ahora, ChatGPT, creo que se llama, o GTP, no recuerdo ahora, que permite que los alumnos pues de instituto, incluso de universidad, puedan, apretando un botón, hacer un trabajo que parece que es redactado por ellos. Eso es una invitación tremenda al no esfuerzo. Y por tanto es una invitación tremenda a la pereza, definida como pecado o como algo contraproducente por todas las grandes tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, si estos alumnos pues, hacen su trabajo así, apretando un botón, pues no van a aprender nada, como hubieran aprendido con ese esfuerzo de estudiar lo que ese trabajo conllevaba, ¿no? Entonces, tenemos una serie de tecnologías que lo que están haciendo es, y tenemos estudios que lo prueban de una manera clarísima, disminuir nuestra atención, las tecnologías digitales en general me refiero, disminuir nuestra atención, disminuir nuestra empatía, invitarnos a no esforzarnos. E incluso, lo menciono también en el libro, tenemos indicios muy claros de que están conllevando un descenso de la inteligencia media de las personas en los países más occidentalizados. Bueno, es algo terrible. Si alguien nos dijera, mire, tenemos esta herramienta que hará que usted y sus hijos pues tengan menos atención, menos empatía y menos inteligencia. Pues bueno, esto no lo queremos ni ver, ¿no? Y en cambio lo estamos abrazando alegremente, como si no pasara nada. Pues Entonces, sí, en este sentido, para mí es una situación sin precedentes en la historia de la humanidad, porque, bueno, la humanidad pues, ha vivido pues, muchas situaciones de conflicto y de encrucijada que nos han obligado a despertar de muchas maneras, pero nunca había estado amenazado, como lo está ahora, el núcleo de la persona humana. O sea, no es ya que te puedan quitar tu vida, es que se amenaza el núcleo de la mismísima persona humana. También estos proyectos pues, de identidad digital que incluso está promoviendo la Unión Europea, pero lo que conllevan es que cada persona tenga un mecanismo electrónico con el que pueda ser identificada en todo momento y en el que quede registrado todo lo que hace y deja de hacer. Y eso técnicamente abre la puerta a algo parecido al sistema de control social que existe en algunas ciudades de China. Hay ciudades de China en las que hay millones de ciudadanos de China que no pueden coger trenes o aviones porque su puntuación en el sistema de control social ha bajado por debajo de un mínimo. Y puede haber bajado pues porque compran los libros o la prensa que no quiere el régimen, o porque se relacionan con personas que han sido consideradas indeseables, etc. Eso, incluso había un episodio de Black Mirror que hablaba de estas cosas, pero esto ya es realidad en algunas ciudades de China. Entonces, el hecho de que tengamos unos aparatos, yo no tengo ni móvil, pero la mayoría de las personas, bueno, tenemos aparatos que permiten que se sepa todo lo que hacemos, cada tecla que tocamos, cada movimiento del mouse, del ratón. Y eso permite un nivel de control que ningún tirano en la historia de la humanidad había tenido. Cuando los nazis, por ejemplo, invaden Holanda y buscan a los judíos, los han de ir buscando uno por uno, e incluso discernir, ¿este realmente lo es o no lo es? En cambio, ahora habría un sistema de la mal llamada inteligencia artificial que apretando un botón ya te daría la lista de todos los ciudadanos de esa etnia o descendientes de esa religión o descendientes de esa cultura, y además te daría la ubicación exacta en la que están en este momento.
Bueno, no es para reírse, es terrible. Pero nos hemos de tomar las cosas con un poco de humor también, recordando que en el fondo de la realidad, por debajo de todos estos movimientos tan llenos de oscuridad, pues en el fondo de la realidad hay un fondo de bondad y de sabiduría, Ujú. que puede permitir que estas cosas lleguen a cierto punto, pero que no puede permitir que acaben triunfando finalmente. Has hecho referencia a Harari, pero yo creo que hay un personaje muy luminoso que aparece sobre todo en la primera parte del libro, que es Jacques Luceyran. Háblanos un poco de este hombre tan apasionante. Sí, pues es un francés, un niño francés que nace en los años 1923, creo, 23, 24. A los 7 años, después de unas vacaciones con sus padres en una casa de campo, atravesando el jardín se pone a llorar desconsoladamente. Van a tomar el carro con caballos que los lleva a coger el tren para volver a París, y que el niño ya no sale de su llorar y su llorar, sollozando, y la madre le pregunta, bueno, ¿qué te ocurre? Y el niño dice, nunca más volveré a ver este jardín. Por eso está llorando, ¿no? Qué raro. Dice. Al cabo de 3 semanas suena el timbre del final de la escuela, todos los niños se levantan y salen corriendo, él tropieza con un compañero y da con sus gafas en la punta de una mesa, pierde un ojo inmediatamente y el otro lo acaba perdiendo también. De modo que 3 semanas después, este Jacques Lucégan está ciego, y por tanto ese llorar de que no volvería a ver el jardín, pues era, él había intuido algo que efectivamente iba a suceder, quizá con este ojo de la contemplación que mencionábamos antes. Entonces, él dice que a partir de ese momento experimenta una oscuridad absoluta, pero al cabo de unos días empieza a sentir una luz en su interior. Lo dice porque él luego escribirá libros y será incluso profesor de universidad en Estados Unidos. Siente una luz en su interior. Dice que la siente siempre, excepto cuando tiene miedo, cuando duda o cuando calcula. Esas 3 actividades hacen que la luz descienda, porque son quizá actividades relacionadas con un ojo del conocimiento que no es este ojo de la contemplación, ¿no? Y podríamos añadir hoy también cuando nos distraemos también se pierde un poco esa luz, ¿no? Bien, a través de esa luz, él es capaz, cuando está paseando con sus amigos, porque él sigue manteniendo los mismos amigos, que no son ciegos, él puede sentir, aquí a la derecha hay un árbol, allá hay una montaña. Y sus amigos le confirman, sí, sí que hay un árbol, sí que hay una montaña. O sea, algo siente. Luego él, cuando los nazis invaden París, él tiene 16 años y funda, este chico ciego, un movimiento de resistencia juvenil, que acaba teniendo centenares de miembros y que luego, bueno, tendrá un papel destacado en la resistencia. Y él lo que hace es, como líder un poco del grupo, cada vez que quiere añadirse a alguien, él se entrevista con esa persona y a través del timbre de su voz, a través del tono de la voz, del ritmo de sus palabras, sabe qué tipo de persona es. Sabe si es realmente valiente, si puede llegar a ser un traidor, eh, en qué parte de la resistencia puede contribuir. Luego finalmente acaba detenido por los nazis mucho tiempo después, es enviado a Buchenwald con otros 2000 franceses, de los que solo sobrevivirán 30, Jacques uno de ellos. Y bueno, imaginarías que en un campo de concentración, pues un joven ciego morirá inmediatamente, pero no solo no muere, sino que incluso se convierte en fuente de fortaleza y esperanza para sus compañeros. Y tras ese infierno del campo de concentración, pues él se convierte en profesor, como decía, en Estados Unidos. Cuando le preguntan, ¿cómo puede usted dar clases sin ver a sus alumnos? Él dice, bueno, yo no necesito los ojos para ver a los alumnos. Yo siento si están realmente prestando atención o están distraídos. Y la verdad, igual te ha pasado a ti también. Yo esto, en las personas que conozco que hablamos en público de vez en cuando, pues es verdad que tú a veces sin mirar directamente a las personas, tú notas hasta qué punto hay un nivel de atención, de estar realmente interesados en lo que estás diciendo, o están considerando que eso que dices pierde un poco el interés, ¿no? Y claro, los que tenemos la fortuna de tener ojos, pues abrimos los ojos, miramos y vemos que efectivamente las personas están ahí realmente interesadas, ¿no? Pero lo que quizás es más relevante de esta figura de Jacques Lucégan es que escribe un libro, bueno, vamos a decirlo más precisamente. Él muere en el año 72, creo que es 71-72, camino de Zúrich, en Suiza, donde iba a impartir una conferencia que se titula Contra la contaminación del yo.
Yo en el sentido no de ego, sino en el sentido de esa fuente más profunda de la persona humana. Entonces, él muere en accidente de coche, conducía a su mujer, mueren los dos, camino de Zúrich para impartir esa conferencia, pero queda el texto de esa conferencia, que luego está reunido en un libro que se titula precisamente en inglés, porque lo escribe en inglés, Against the Pollution of the Eye, contra la contaminación del yo. Y ahí empieza diciendo Louis Egan que en ese momento, principios de los años 70, tenemos un hecho terrible, que es la guerra de Vietnam. ¿Vale? Claro. Luego dice, pero hay un hecho todavía más terrible, que es el modo en que estamos contaminando los ecosistemas, destruyendo la biosfera, destruyendo la red de la vida. ¿Vale? De acuerdo, es más terrible. Pero dice, y hay todavía una tercera cosa que todavía es más terrible. Y tú piensas, bueno, que va a ser más terrible que la guerra de Vietnam y la destrucción de la red de la vida, de la creación. Dice, más terrible todavía es el hecho de que estamos destruyendo el yo, estamos destruyendo el núcleo de la persona humana. Y a él ve muchas cosas ahí, pero una de ellas que le preocupan, y esto en nuestros días debería ser todavía más sorprendente, una de las cosas que le preocupan es cómo la radio, la televisión y los periódicos están haciendo que las personas dejen de tener criterio propio y sigan lo que les dicen a través de esos grandes medios de comunicación, ¿no? Y eso él considera que, bueno, que es una gran amenaza al hecho de que cada persona es un ser único y irrepetible y evidentemente nos informamos, escuchamos, vemos vídeos, leemos libros, claro, pero luego tú formas tu opinión. Y él lo que detecta es, bueno, que la mayoría de la gente no renuncia a pensar, se conecta a lo que le dicen las noticias o lo que sea y cae en un estado pues, como de somnolencia pasiva, dejando de ejercitar su libertad interior. Entonces, para Lusegan, el problema más grave al que tiene planteado la humanidad en este momento es ese ataque a la esencia de la persona humana, ese ataque al yo, ¿no? Yo antes comentaba con otro lenguaje, pero va a parar lo mismo, que es como si se nos ha ido cerrando el ojo de la contemplación y el ojo incluso de la razón también se empieza a estar cerrando. Bueno, va a lo mismo, lo que pasa que Lusegan ya ve una fase más avanzada de todo ello, ¿no? Pero claro, si él ya se preocupa del efecto de la radio, la televisión y los periódicos, pues ¿qué tendríamos que decir nosotros del efecto pues, de las redes sociales, del TikTok, de Netflix, de Amazon Prime, etcétera? Evidentemente que hay muchas cosas muy interesantes que nos pueden llegar a través de estas plataformas, claro que sí, pero me da la impresión que la gran mayoría de lo que la humanidad está viendo o recibiendo a través de estas plataformas, la, la- la- la mayor parte no es algo que contribuye al crecimiento humano, sino que es algo que contribuye a la renuncia a lo verdaderamente humano, ¿no? Al estar permanentemente distraído. Naturalmente que si tienes mucho criterio, puedes utilizar estas herramientas para obtener informaciones que no tendrías en otros lugares, para acercarte a obras de arte, a grandes obras de la cultura humana, claro que sí. Pero el resultado neto es este. Del mismo modo que pues, los aparatos electrónicos que la mayor parte de la humanidad lleva en la mano cuando va por la calle, podrían servir para muchas cosas. Podrían servir para estar leyendo textos de grandes sabios y santos, etcétera. Pero yo a veces en el metro o en el tren, cuando veo lo que está haciendo la persona que está a mi lado con ese aparato, pues la verdad es que me parece que no es el uso que más conduzca a la plenitud personal, ¿no? A veces son entretenimientos bastante bueno, lamentables. O sea, yo no tengo ningún derecho a decir a esa persona lo que tiene que hacer con su vida. Pero realmente, si fuera mi hijo, sí que le diría, ¿pero qué estás haciendo? Pues Jordi, en este momento del programa tenemos también una pregunta que nos ha hecho llegar Emili Pacheco, director del programa Paraules de Vida de Cataluña Radio. Si te parece, le escuchamos. Gracias. Què tal, Fernando? Saludos y una salutación también especial a Jordi. A mí esta noche en el Cruzando Fronteras me gustaría preguntarle, hacer referencia al totalitarismo cibernético o también denominado el totalitarismo digital, que considera que toda la realidad, incluidos los seres humanos, es un gran sistema de información. Ante esta situación, ante esta realidad, ¿cómo podemos luchar en el día a día precisamente contra esta realidad? Muchas gracias Jordi y muchas gracias Fernando, que vaya muy bien. Pues muchas gracias, Emily. Sí, yo recojo este concepto que de hecho lo formula originariamente el concepto de totalismo
cibernético, Cybernetic Totalism, lo formula Jaron Lanier, que es el creador del concepto de realidad virtual. Es una persona que algunos habrán visto en un documental de Netflix, precisamente, que se titula El dilema de las redes, en castellano, The Social Dilemma. Quien haya visto ese documental recuerda que es una persona con rastas y un aspecto muy peculiar, pero que dice unas cosas muy bien dichas. Entonces, él fue uno de los grandes pioneros de la revolución digital. De hecho, la Enciclopedia Británica lo considera uno de los 300 inventores más importantes de todos los tiempos. Y él ahora no tiene redes sociales, yo tampoco. Dice que si alguna red social aparece en su nombre, no tiene nada que ver con él. Hay una cuenta de Instagram, por ejemplo, a mi nombre, y que también poco tiene nada que ver conmigo. Bien, pues él acuña este concepto de Cybernetic Totalism. Totalismo, a diferencia de totalitarismo, es un concepto que viene de un psiquiatra norteamericano, Robert J. Lifton, que básicamente se refiere al intento de controlar todos los aspectos de la vida humana sin necesariamente estar ostentando el poder político. Cuando un tirano, pues Hitler, por ejemplo, tiene poder político y quiere dominarlo todo, o Stalin, pues eso es totalitarismo. Pero se puede intentar dominar a las personas de una manera profunda sin necesariamente ser quien ostenta nominalmente el poder político. Y a eso se llama totalismo. Pues bien, ese totalismo o totalitarismo, porque en el fondo va a parar lo mismo, cibernético o digital, efectivamente quiere hacernos creer que lo único que importa son los bits y la información, ¿no? Harari, al que mencionábamos antes, es un gran exponente de esta absurda creencia de que lo único que importa en la existencia es la información, los datos, ¿no? Con lo cual, todo lo que profundamente nos motiva en la existencia humana queda abolido. Porque tus valores éticos, tus valores espirituales, tus valores estéticos, tus valores sociales, de justicia, de lo que sea, todo eso nunca podrá reducirse a datos. Y es algo que originariamente surge de manera directa en tu corazón, en tu interior, en el ojo de la contemplación, como queramos llamarlo. Pues bien, este intento de reducirlo todo a datos es lo que quieren las máquinas. A las máquinas sí que les conviene que todo quede reducido a datos. O sea que es como si algo guiara a la digitalización del mundo. Hoy en día incluso tenemos un ministerio de transformación digital en España, ¿no? Transformación digital que se está predicando en todos los países del mundo, independientemente del color político, naturalmente. Es algo prácticamente universal. Entonces, esa transformación digital quiere reducirlo todo a datos y quiere reducir a las personas a lo que encaja con los datos. Y todo lo que somos por encima de lo que sea cuantificable, reducible a datos, queda anulado. Diciendo de otra manera lo que decíamos antes del ojo de la contemplación, muchas tradiciones consideran que la persona no consiste solo en cuerpo y mente, sino en cuerpo, mente y espíritu. Es como si esa dimensión de espíritu se nos ha ido eclipsando, cercenando, y ahora incluso la dimensión de la mente se transfiere a las máquinas, ¿no? Entonces, Emily preguntaba, claro, ¿qué hacer ante ello? Yo creo que lo esencial es, sobre todo, mantener nuestra conexión o mantener y cultivar y desarrollar nuestra conexión con el fondo de nosotros mismos, con el cielo y con la tierra, con el resto de la humanidad, con el resto de la vida, de la creación. En la medida en que estamos conectados a algo más allá de las cosas materiales, algo más allá de nuestra piel, o algo más profundo, algo intangible, eso, por un lado, nos da la fortaleza para resistir algunas de estas aberraciones de nuestro tiempo que se están multiplicando día a día. Y por otra parte, si nos da la fortaleza, nos da el discernimiento y nos puede ir guiando hacia dónde ir. Luego, por otra parte, pues también es muy necesario informarse de dónde estamos, hacia dónde vamos. Es decir, diría, por un lado, recordar quiénes somos, que no somos simples montones de moléculas, de átomos y de información, como querrían hacernos creer en muchos cientificistas, que no científicos, ¿no? Querrían hacernos creer que solo somos bioquímica, que lo que pueda haber de hermoso en una conversación, en un paisaje, en una persona, en una obra de arte, no es más que fenómenos subjetivos desarrollados, desencadenados por nuestra bioquímica, ¿no? O el enamorarse de una vocación y de una persona. Recordar quiénes somos. Hacer un esfuerzo de discernimiento
y para darnos cuenta de que muchas de estas cosas que nos están ofreciendo desde los grandes núcleos de poder, incluida pues, la Unión Europea, la mayoría de los gobiernos, etcétera, por más que se diga que esto es el progreso, en todo caso es el progreso para las máquinas y para los grandes accionistas de las empresas tecnológicas. Para ellos puede que sea progreso. Para la inmensa mayoría de la humanidad no es ningún progreso. Para la red de la vida que hay sobre la Tierra no es ningún progreso. O sea, no dejarnos engañar por esos cantos de sirena que nos prometen que la transformación digital nos lleva a un mundo mejor. Pero ¿cómo va a ser un mundo mejor? Se amenaza con eliminar más del 90% de los trabajos y con reducirnos a seres que están continuamente pendientes de los datos y no de la dimensión profunda de la existencia, ¿no? Es realmente extraordinario, ¿no? Y luego también se nos vende como algo que es muy sostenible, la transformación digital, cuando tiene un impacto en la generación de estas máquinas, en el consumo de energía y en los residuos que luego van a parar a vertederos en África y en China, tiene un impacto tremendo. Es mucho más ecológico, por ejemplo, leer un libro en papel que no en su versión digital, que puede tener sus usos, claro que sí. Bueno, se nos dicen todas estas cosas con una serie de capas de engaño o de error, de cosas que no tienen ningún sentido. Volviendo a donde estábamos, ¿qué hacer en esta situación? Recordar quiénes somos, hacer un esfuerzo de discernimiento y conectarnos con otras personas que también se den cuenta de que esto es una barbaridad. En comunidades que resistan ante este atropello de la persona humana que está en marcha. Yo he estado en Italia hace poco y se me ocurría que la resistencia de los primeros cristianos ante el imperio tiene unos aspectos mucho más trágicos de lo que estamos viendo ahora mismo. Pero en el fondo no deja de haber algún elemento común de algo que es tremendo, que se abate sobre la humanidad y pequeñas comunidades que ven claro que no, que tienen que seguir su camino y tienen que seguir su camino, aunque el Estado pues les condene por no tener un pasaporte COVID, vamos a poner por ejemplo, ¿no? No hace falta entrar en temas específicos quizá, pero algo de grupos de resistencia guiados por una fortaleza interior creo que empieza a ser necesario en nuestro tiempo para oponerse a esta avalancha deshumanizadora que va ligada con la digitalización, vestida de progreso y de igualdad y sostenibilidad. Igualdad también genera las mayores desigualdades que ha habido nunca sobre la Tierra. O sea que todo tiene aquí una máscara. Tú además dice de una manera muy clara que las cuestiones humanas las hemos de decidir los humanos y que la complacencia con la automatización es lo que realmente nos hace vulnerables. Claro, o sea, todas estas máquinas que tenemos, incluida la máquina que permite que estemos hablando, yo desde la costa catalana, tú desde Roma, genial, magnífico que podamos hacer esto. Si nos vemos en persona todavía sería mucho mejor, claro que sí. Pero lo que ocurre es que tendemos a renunciar a nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos y dejamos que decida la máquina. Entonces, si te llega un anuncio que viene porque te han estado escuchando a través de tu móvil, por ejemplo, y te recomiendan que te compres un producto determinado, parece ser que hay personas que incluso les va bien, que, bueno, pues un producto que realmente te interesa y no sabías que ahí estaba. Pero hay una tendencia a delegar las cosas en las máquinas. Harari, una vez más, llega a decir la barbaridad en dos libros distintos, lo cito en Técnica y Totalitarismo, de que si tú has de realizar una gran decisión en tu vida, pues lo que tienes que hacer es poner todos tus datos en Internet y entonces dejar que Google, Netflix, Amazon y Facebook, cita estas 4 compañías, con sus algoritmos decidan cuál ha de ser tu vocación, a qué te has de dedicar profesionalmente, con quién te has de casar y toda otra gran decisión que tengas que hacer en tu vida. Si alguien delega en estas compañías con quién se ha de casar y cuál ha de ser su vocación, pues esa persona tiene un problema gravísimo. Esa persona deja de ser persona y se convierte en un autómata. Entonces, una vez más, estamos en una situación sin precedentes y en parte la tecnología, al nivel en que se está desarrollando ahora mismo,
pues es un factor crucial sí, deshumanizándonos. Utilizada con mesura sería fantástica. En la contraportada del libro digo que la tecnología es como el fuego. Si la utilizas con contención, pues genial, puedes hacer muchísimas cosas. Pero si se desborda, si no la contienes, entonces es muy peligrosa, ¿no? Y luego otra cosa que ocurre también con todas estas tecnologías que cada vez nos dan más poder, es que si estuvieran desarrolladas por un comité de monjes franciscanos o de sabios altruistas que solo buscan el bien profundo de la humanidad, pues bueno, entonces a ver cómo son. Pero en realidad, ¿quién las diseña? Pues empresas que buscan el beneficio económico a corto plazo. Y luego se da la paradoja de que grandes empresarios de Silicon Valley envían a sus hijos a escuelas que no que no utilizan sistemas digitales en la educación, ¿no? Entonces, el resultado neto del despliegue de todas las tecnologías digitales en un mundo regido por personas ávidas de poder, que son los que tienen la sartén por el mango, en último término, pues nos lleva a que en vez de fomentar la plenitud humana, lo que se esté fomentando es el crecimiento de las máquinas y el poder de unas determinadas élites. Ujú. Otra obra que aparece en el libro, en Técnica y Totalitarismo, es El Señor de los Anillos de Tolkien, además que de alguna manera hace referencia también en el subtítulo tan sugerente. Y esta metáfora de los anillos de poder, ¿qué hay detrás de todo esto? Bien, Tolkien es un personaje muy interesante. Se convierte al catolicismo en Inglaterra, él nace en Sudáfrica. Entonces él intenta en su obra transmitir una serie de verdades espirituales que también encontraremos en otras tradiciones, pero de una manera que sea accesible a todos los públicos. Entonces, este anillo de poder, que ha generado pues, unas películas y unas series que tienen una audiencia tremenda hoy en día y que tiene un núcleo como digo, de sabiduría, todo este relato. El anillo de poder, pues para quien no lo sepa, es un instrumento que te vuelve invisible y te permite pues, conseguir todo lo que quieras. Hay un precedente en un anillo de Giges, del que habla Platón. Pero yo le asocio ese anillo pues, con el hecho de que las tecnologías digitales, en el momento en que tú estás pues, entrando en Internet, por ejemplo, y obteniendo información, se está obteniendo mucha más información desde el otro lado sobre ti. Eso, si al principio no lo sabes, luego nos damos cuenta de que esto funciona así, pero en realidad cada paso inocente que tú das conectado a Internet, desde el otro lado se está obteniendo tanta información o más de ti que no la información que tú obtienes. Entonces, estas tecnologías nos dan ciertamente un poder muy útil para obtener conocimiento, para descargar artículos científicos con un clic, para muchas cosas, para que ahora tú y yo estemos comentando estas cosas, pero evidentemente permiten esta vigilancia continua. En los relatos de Tolkien, quien vigila es el ojo de Sauron, que es la encarnación más clara en Tolkien de un poder maligno. Bien, pues en nuestro contexto lo que ocurre es que todos nuestros datos, segundo a segundo, van siendo registrados en una serie de lugares, van siendo registrados por empresas, por gobiernos, etcétera. Y en principio esos datos quedan ahí anónimamente registrados y nadie los utiliza. Hasta que un día, por alguna razón, quieran investigarnos. Y entonces, bueno, ahí aparece todo el historial de todo lo que tú has hecho, de todas tus compras, de todas tus conversaciones digitales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues puede ser que en la situación política, la que sea, del color que sea, lo que tú hayas dicho sea punible. O sea, pero puede ser que haya un totalitarismo de un signo o del signo contrario. No hay nada que garantice que el hecho de que todos tus datos son guardados no vaya a utilizarse en contra tuya cuando llegue la ocasión de que alguna entidad del signo que sea quiera bueno, dañar al tipo de persona que tú eres, ¿no? Entonces, sí, por eso me venía a la cabeza, pues, a la mente, esta idea de resistencia
persecuciones, resistencia espiritual ante situaciones que nos pueden desbordar, ¿no? Y una vez más, pues sí, creo que todo esto marca el hecho de que vivimos una situación sin precedentes, ¿no? Toda la vigilancia digital que se da a través de estos instrumentos, que los seguimos utilizando, sí, pero vamos a tener un poco más de cuidado con cómo los utilizamos y qué compartimos a través de ellos, por ejemplo, ¿no? Y sí, yo lo que veo es que todas estas herramientas utilizadas con contención son geniales, pero tienen muchos efectos deshumanizadores. Otro que puede ser mucho más inmediato para muchas personas que nos escuchen es cómo provocan adicciones tremendas en los adolescentes con los videojuegos, etcétera, y cómo hacen que incluso puede haber familias, parejas, etcétera, que están cada uno sentados con su aparatito y sin apenas comunicación. Eso lo vemos todos cada vez más, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me duele más, o me duele especialmente cuando veo niños de 2 años o de 1 año toda la mañana con el móvil en un viaje de tren, por ejemplo, para que el papá o la mamá puedan estar también con su móvil. Y con lo cual, ese elemento fundamental del crecimiento como personas, que es el contacto visual con tus padres y los gestos y esa comunicación continua, viva, pues todo eso queda desplazado y queda, bueno, no desplazado, queda anulado, ¿no? Y cada uno, ¡pum! Y eso sabemos que tiene un efecto muy negativo en el desarrollo de los pequeños, ¿no? Yo tengo por aquí una cita del libro que decía que poseer el anillo es ser poseído por él. Y más adelante incluso habla de que el mal acaba destruyendo a la propia persona, ¿no? Aquel que se deja llevar por ese mal o que se deja llevar por el poder del anillo, que... Esto es una idea que desarrolla Tolkien en sus cartas. También utilizo mucho las cartas de Tolkien para ver qué es lo que piensa detrás de lo que escribe en sus relatos. Y él tiene esta idea muy clara de que sí, que quienes apuestan por el mal, eso les da un gran poder, pero al final ese mal los corrompe profundamente y acaban cayendo, ¿no? Y por tanto, en algún momento dice pues eh, que el mal siempre triunfa, tiene más poder, pero a corto plazo. Y a largo plazo lo que hace es crear el terreno para que surja todavía más, para que vuelva a surgir la luz, ¿no? Y entonces sí, no es descabellado pensar que grandes núcleos de poder que existen hoy en día han hecho alguna especie de pacto fáustico, ¿no? El mito de Fausto es la manera más habitual en la cultura occidental de representar esta idea de obtener poder a cambio de vender el alma al diablo, ¿no? Hay muchos indicios de que hay, no vamos a entrar ahí, de que esto sucede de diversas maneras. Y bien, eso pues puede proporcionar poder a corto plazo, pero como muestran todos los relatos relacionados con Fausto, incluyendo el de Goethe, el de Thomas Mann y otros anteriores, pues la persona que va por ese camino pues acaba de la peor de las maneras posible. Bueno, podríamos decir que este libro, Técnica y Totalitarismo, no tiene un tono apocalíptico, sino un tono crítico, y ya lo has ido diciendo alguna vez y también lo podemos leer en el libro. Hay también una valoración positiva de los desarrollos tecnológicos y citas, por ejemplo, a Rilke y dice que estos desarrollos tecnológicos son buenos cuando hay una obediencia a la persona. Sí, Rilke en unos versos de los sonetos Orfeo dice que la máquina muy bien cuando se mantiene en la obediencia a la persona, ¿no? Cuando el volante, cuando tú llevas el coche y las ruedas obedecen, ¿no? Van hacia donde tú quieres. Pero que en el momento en que intenta usurpar el lugar del Geist, dice él, Geist es espíritu, se podría traducir por mente de una manera más amplia, ¿no? Pero Geist sí, básicamente es espíritu. Cuando intenta usurpar el espíritu humano, entonces amenaza, dice Rilke, todo logro conseguido por la humanidad.
ahora no recuerdo cómo traduzco yo esos versos, pero la idea es esta, que todo logro humano queda amenazado cuando la máquina pretende usurpar el lugar del espíritu humano. ¿Y qué sino eso está haciendo ahora la llamada transformación digital? Ocupar el lugar del espíritu humano y ponerse incluso a pintar cuadros para nosotros, componer música, escribir libros y organizar todo lo que sea organizable en la existencia humana. Entonces, naturalmente que pone en peligro todos los logros de la cultura humana. A través de sucedáneos que no tienen un valor real. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba de escuchar música de Bach generada por un sistema de invasión algorítmica, me gusta decir, sí. Dedicado precisamente a hacer música de Bach. Yo escucho mucha música de Bach. Y en la primera audición me queda la duda. En la segunda audición, cuando vuelvo a escuchar esa pieza, veo, no, esto no es Bach, ¿no? En la primera vez da el pego. Igual que una flor artificial, parece una flor, hasta que la examinas de cerca, ¿no? Yo siempre digo que la inteligencia artificial, la llamada inteligencia artificial, es tan inteligencia como una flor artificial es una flor. Una flor artificial, vale, parece una flor preciosa, pero te acercas ahí, la tocas, la hueles, no lo es. Pues la inteligencia artificial lo mismo, ahí simplemente cálculo que sea programado o incluso programado para que se siga autoprogramando, pero no hay ninguna conciencia, no hay ninguna experiencia, no hay ninguna sensibilidad. Por tanto, ahí no hay ninguna inteligencia o nada que merezca llamarse propiamente inteligencia. Y volviendo de nuevo al tema del mal, citas también a Hannah Arendt y ella dice que el mal radical sería que los seres humanos devengan superfluos, la degradación del ser humano. Sí, Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo y en una carta también que escribe al filósofo y psiquiatra Karl Jaspers, pues expresa que lo que han vivido en los años 30 y 40 las personas que estaban despiertas, ¿no? Pues es una cosa sin precedentes, que va más allá de la maldad tradicional, la maldad tradicional de hacer daño al otro para beneficiarte tú. Ella dice que se ha manifestado, en su caso lo que vive más directamente es a través del nazismo, una forma de mal radical. Y que nuestra tradición, dice, religiosa o filosófica, no nos ha preparado para este mal radical. Ella lo expresa así. Entonces, dice que no acaba de entender o saber qué es realmente ese mal radical, pero tiene algo que ver con volver a las personas superfluas. Sobre todo en el sentido de que sean eliminables, que sean sobrantes, excedentes. Pero también hay una connotación de que todo este mal radical hace que las personas se degraden y se vuelvan más superficiales, ¿no? Entonces, lo que ella detecta es esta voluntad de eliminar personas sin obtener ningún beneficio a cambio. E incluso eliminarlas aunque sea realmente costoso, que en algún momento el nazismo pierde buena parte de sus energías en eliminar a los sujetos que quiere eliminar, a las personas que quiere eliminar, cuando eso no es lo que más le hubiera convenido si buscara su perpetuación, ¿no? Entonces, Hannah Arendt, como decimos, pues diagnostica que ha aparecido una forma de mal radical en el mundo que tiene que ver con el hecho de convertir a las personas en algo superfluo. Y claro, puede ser superfluo que tú tengas, pues no sé, un objeto de más a tu alrededor. Vale, pues ese objeto pues lo regalas o lo tiras, ¿de acuerdo? Pero que una persona sea superflua, que una persona sobre, es un atentado a la idea misma de persona. Una persona es un ser único e irrepetible. A algunas personas que cometen determinados crímenes, pues les hemos de poner límites, de acuerdo, pero la condición interior de toda persona es sí, este ser único y irrepetible que merece un respeto por el hecho simplemente de ser parte de la condición humana, y por eso tenemos lo que llamamos unos derechos humanos. Y por eso tenemos en todas las tradiciones humanas la idea de que el ser humano es un microcosmos especial del conjunto de la realidad, o es una imagen especial de lo divino, o es un hijo de Dios directamente, ¿no? Todo lo es, pero especialmente en todas las grandes tradiciones coinciden en ver al ser humano como algo mucho más
central en la realidad que no cualquier otro ser vivo que también es maravilloso y también está lleno de dignidad, ¿no? Entonces, el hecho de considerar que los seres humanos son excedentes, superfluos, para Hannah Arendt es lo que más visiblemente asocia con el mal radical, pero precisamente ahora tenemos estos desarrollos que amenazan pues, con dejar sin trabajo a todas las personas. ¿Y para qué? Pues para que, a cambio de que unas cuantas personas que tienen sus inversiones en compañías tecnológicas se enriquezcan, y a cambio sobre todo de que las máquinas tengan cada vez más poder, pero estamos creando un mundo en el que crecen las máquinas, las personas van perdiendo relevancia, y eso es un mundo profundamente inhumano y profundamente antievangélico. Está claro que estamos viviendo una distorsión cognitiva y que de alguna manera estamos llamados a salir de la caverna para ver la realidad, para ver la luz. Y decía esto también en el libro, pero el metaverso es lo contrario de salir de la caverna, es enfundarse todavía más, no es ir hacia ninguna luz, sino caer en sombras de sombras. Sí, por más que muchas abstracciones se nos presentan como la esencia de las cosas, pues no, para mí, es decir, el reducir a un ser humano a su código genético o a los datos biométricos que sean, eso no representa la esencia del ser humano, sino que es una simple abstracción. Entonces, en el caso del metaverso, es también pues algo extraordinario. O sea, si a los ciudadanos de cualquier cultura clásica les hubieran ofrecido una cosa así, se hubieran puesto a reír. ¿Para qué vas a querer perderte en estos mundos imaginarios? ¿Para qué vas a querer ponerte todos estos sistemas de gafas y de sensores, etcétera, para tener la experiencia de no sé qué? Pues ten la experiencia tú mismo, la experiencia que sea, o lo más cercano que tengas, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Mobile World Congress que se ha celebrado en Barcelona, parece ser que una de las cosas estrella que había todo un sistema con el cual puedes tener la sensación de que disparas una flecha con un arco. Y realmente no tienes un arco en las manos, pero te da la sensación que tienes un arco. Vale, pues si tú realmente quieres tener esa sensación, pues hay un arte tradicional japonés que se llama Kyudo, que consiste en eso, pues vale, pues apúntate a clases de eso, o pide a alguien un arco y una flecha, y lo haces de verdad, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos todo eso? Es como otra gran seducción para apartarnos de la condición humana, ¿no? Y efectivamente, para hundirnos cada vez más en la caverna, en vez de llevarnos a la plenitud humana, que incluye el estar plenamente en tu cuerpo, encarnado, con tus sentidos despiertos, y con tu corazón limpio y tu mente clara, decíamos antes, pues en vez de eso, caer en una suma de distracciones envueltas de distracciones todavía mayores, es una especie de sumum de la distracción, y estar ahí con una existencia, digamos, vegetativa, mientras tú te imaginas que estás haciendo cosas, ¿no? A mí me parece, sí, inconcebible que haya gente que lo encuentre interesante, naturalmente, que hagan lo que quieran, pero creo que cualquier persona que haya profundizado un poco en la esencia de la condición humana tendría que ver que la plenitud humana no va por ahí. Y yo creo que también denuncia otro peligro, que es el de la fase superior de la digitalización en el transhumanismo. Claro. Entonces, todo esto nos lleva a esta eliminación de lo auténticamente humano que estábamos diciendo, y uno de sus aspectos más visibles ahora también es lo que se llama transhumanismo, que es esta idea de ir fundiendo y confundiendo humanos y máquinas para al final abandonar la condición humana que tenemos tú y yo, que han tenido todos nuestros antepasados, y que solo prosperen los que se hayan plenamente fundido con las máquinas, ¿no? Una vez más, ¿qué aportan realmente las máquinas a la plenitud humana? La plenitud humana se puede concebir de muchísimas maneras.
a través de diferentes tradiciones religiosas, a través de diferentes tradiciones sapienciales o filosóficas, a través del desarrollo de las capacidades artísticas y de muchísimas cosas. Pero ¿qué plenitud humana vas a conseguir implantándote toda una serie de chips y de mecanismos que lo que hacen es pues, asimilarte más a una máquina, ¿no? Antes decíamos, comentaba esta frase de Wendell Berry, de que parece que hay personas que quieren ser máquinas, ¿no? ¿Y de dónde viene esa voluntad de automecanización? Es una cosa es una cosa extraordinaria. Hannah Arendt, sobre la que me preguntabas antes, ¿qué hubiera dicho Hannah Arendt de todo esto? Pero ¿qué hubiera dicho Simone Weil y qué hubieran dicho todos los grandes pensadores y pensadoras de la historia de la humanidad? De que hay gente que lo que quiere es fundirse con las máquinas. O, por ejemplo, gente que busca la inmortalidad a base de descargar su cerebro en un sistema informático y luego implantarla en una especie de robot. ¿Qué alienación tan profunda se manifiesta ahí, ¿no? A la inmortalidad también hay, creo, muchos caminos. A mí me gusta una frase de San Simeón, el nuevo teólogo, que es un teólogo ortodoxo de hace unos 1000 años, que dice que la inmortalidad está aquí, que quien busca la inmortalidad en el futuro no la encontrará, que está aquí, en el aquí y ahora, está vivir con plena presencia la vida que te es dada en este momento. Eso es la inmortalidad. Y luego, bueno, pues puede haber otros tipos. Pero la primera es esta, ¿no? Entonces, esta idea es que además también es una cosa tan absurda, porque el cerebro no se puede reducir a un sistema informático, pero es que la mente es mucho más que el cerebro. Y ese espíritu del que hablábamos antes todavía es más. Entonces, ¿cómo vas a pasar el ojo de la contemplación del que hablaba antes? No se puede poner en un sistema digital de ninguna de las maneras. Lo que puedes poner en un sistema digital es la parte más tosca, la parte más menos sutil de la persona, ¿no? Entonces, que haya personas que en vez de buscar la inmortalidad a través de las herramientas que nos dan todas las grandes tradiciones espirituales, la busquen a través de estos sistemas mecánicos tan complicados, pues es peculiar. Luego también es peculiar el hecho de que, suponiendo que estas cosas funcionaran, solo serían accesibles a una pequeñísima minoría de multimillonarios. Pero es que además es evidente que no pueden funcionar, porque se basan en una concepción tan profundamente errónea del ser humano y de la realidad, incluida la realidad material. Y si me lo permites también un apunte de tu propio libro, citando a Tolkien en esta dimensión de la inmortalidad, decías que Tolkien está convencido de que la inmortalidad no consiste en estirar la vida biológica, porque la verdadera inmortalidad no es de este mundo. O sea, aquí hay una apertura a la trascendencia muy fuerte. Correcto. Sí. Bueno, es otra manera de decir lo mismo. Sí. La verdadera inmortalidad no es esta. El anillo de poder sobre el que me preguntabas también confiere el poder de alargar la vida indefinidamente. Pero lo que dice Tolkien es, eso no es la inmortalidad. La inmortalidad es otra dimensión de la existencia, que no consiste en perpetuar la vida biológica año tras año, tras año, tras año. Y de hecho, en su relato, por ejemplo, los elfos son un tipo de ser humano, porque dice que es un tipo de ser humano, el elfo, que tiene una vida larguísima. Su vida es coetánea con la duración del mundo creado. O sea que todo lo que dura el mundo duran ellos. Y si mueren, vuelven a aparecer, se reencarnan de algún modo. Bien, pues lo que Tolkien expresa ahí es que los elfos envidian a los humanos porque los humanos mueren, porque esa existencia perpetua acaba siendo aburridísima. La gracia de tu día a día es que decides qué vas a hacer, porque eso es una prioridad. Si tienes una existencia eterna, no eterna en el sentido profundo, una existencia infinita en el mundo temporal, en el tiempo y el espacio de este mundo, si tienes una existencia infinita, nada es una prioridad porque esa cosa que podrías hacer hoy la podrás hacer otro día. Siempre habrá días para hacer cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, del mismo modo que la dimensión más profunda de la realidad o la más
sustancial. No es lo que tocamos con nuestras manos, no es la dimensión tangible, medible, con instrumentos. No es lo que se manifiesta en el tiempo y el espacio, sino que es una dimensión más profunda, a la que podemos llamar espiritualidad, interioridad, etc. Pues del mismo modo, la verdadera inmortalidad tiene que ver con esta dimensión más profunda de la existencia y no con alargar infinitamente la existencia de estas manos y de estos brazos y estos pies y estos rostros, ¿no? Ese no es el propósito de la existencia humana. Bueno, y técnica y totalitarismo termina con una coda en que vuelves a subrayar todo el tema de nuestro interior más íntimo que influye en el conjunto de la realidad. Que eso quizá pues, puede pasar muy desapercibido en una sociedad que valora tanto lo superficial y que no se detiene, ¿no?, ante la propia realidad que tienes delante. Sí, estamos en una sociedad pues guiada por la aceleración, por el materialismo, por los efectos sorprendentes de los artilugios tecnológicos y que olvida esta enseñanza de todas las grandes tradiciones de la humanidad, de que lo interior, la pureza de corazón, por decirlo de esta manera, la profundidad de lo que tú vives en tu interior, reverbera en el conjunto de la realidad. Que no somos átomos aislados, sino lo que sentimos produce como olas que llegan a otros lugares. Y nos llegan olas de otros lugares. Que no somos seres encapsulados en esta piel y este cuerpo físico, simplemente, sino que estamos abiertos al conjunto de la realidad. Y eso es algo que está conectado con lo que antes decíamos, pues de este ojo de la contemplación, de este yo profundo del que habla Lusserand, que lo distingue muy cuidadosamente del ego. El ego es lo que la sociedad contemporánea fomenta, pues el consumismo, el materialismo, etcétera, la fama, el tener muchísimos seguidores, lo que sea. Eso, si los tienes, pues genial que los tengas, pero no los tienes porque tú te has propuesto tener muchos seguidores, ¿no? Si vienen, pues maravilloso, ¿no? Pero tener como principal motivación el obtener más dinero, más poder, más seguidores, más lo que sea, eso sí que sería pues ego, si es la motivación principal, ¿no? Y entonces a esta dimensión más profunda que Lusserand llama yo, que podemos llamar espíritu, que podemos llamar de muchas maneras, que esa es la dimensión en la que se juega realmente lo esencial de la vida. Es la dimensión en la que realmente contará cuando te vayas de este mundo. No contará en ese momento cuántos coches has tenido o qué rápido era tu ordenador, ¿no? Las personas que a veces se les pregunta antes de morir qué te sabe mal de tu vida, lo que normalmente dicen es no haberse atrevido a ser más ellas mismas, no haberse atrevido a profundizar en lo que las motivaba profundamente. Nunca dicen que pues, haber tenido más bienes materiales, ¿no? O más aventuras del tipo que sean. Entonces, estamos en una sociedad que tiene una imagen muy incompleta del ser humano, que olvida esta parte esencial, que es la parte espiritual, ojo de la contemplación, como queramos llamar. Y eso está muy ligado a nuestra fascinación por las máquinas y por lo material. Y por tanto, parte de la salida del laberinto es recordar quiénes somos. Y quiénes somos en relación con algo que está más allá de nosotros. Me ha resultado también muy ingeniosa la última frase de la coda y del propio libro, en que dice: ved aquí cómo se ha disuelto la palabra microcosmos, el mos es la mascarilla que va con el microcuerpo. Bueno, Eso yo es un juego de... esto lo he leído en la edición en catalán, pero me resulta incluso divertido esta Bueno, observación. te felicito por tu nivel de catalán, que es magnífico. Pero sí, esto es un juego de palabras que llevo en catalán y que no sabría hacer en castellano, ni en inglés, ni en ninguna otra lengua que yo conozca. En francés creo que un poco podría hacerse, pero bueno, es un juego de palabras que funcionaba ahí en ese contexto, en esta edición en particular, sí. Jordi, también te quería preguntar, claro, esta trilogía es una trilogía profundamente crítica hacia la sociedad actual
y es una trilogía que nos abre de alguna manera también hacia la trascendencia. Hay otros filósofos, por ejemplo Byung Chul Han, que a mí hay ciertas cosas de él que sí que me recuerdan a ti, pero ¿ves tú qué te parece a ti este filósofo? Y si te ves tú alguna semejanza con él o no. Bueno, Byung-Chul Han es quizás el filósofo más conocido hoy en día, el que más libros vende, y tiene la virtud de poner al día el pensamiento crítico que otros grandes autores de la filosofía del siglo XX habían desarrollado. Y luego también tiene la virtud, pues, de que es muy claro, y que sabe relacionar, pues, ideas profundas de la historia del pensamiento con acontecimientos de nuestro tiempo. Yo, desde luego, no tengo perspectiva para compararme con él. No soy yo quien puede verlo. Yo hago lo que siento que me corresponde hacer. Sí que quizás hay unos paralelismos en el sentido que yo también, pues, combino grandes ideas de la historia del pensamiento con la realidad actual, o intento arrojar luz sobre la realidad actual utilizando grandes ideas de la historia del pensamiento y de la historia de la literatura también. En este caso, pues Tolkien, en Pandemia y Posverdad, pues utilizaba a Huxley y Orwell, 1984. Entonces, yo he leído, unos cuantos libros de Byung-Chul Han, de este filósofo coreano que escribe en alemán, pues vive en Alemania desde hace mucho tiempo. No los he leído todos. Hay una parte que me parece muy interesante de lo que hace, y tiene una gran sensibilidad y escribe bien. A veces le he hecho faltar lo que tú llamabas, pues, dimensión de trascendencia, ¿no? Él tiene un pequeño libro sobre el budismo zen, que lo leí también, creo que no está traducido. Pero creo que ni siquiera con la espiritualidad del budismo zen, que es una espiritualidad muy laica, si quieres, pues ni siquiera ahí acaba realmente de situarse. Yo creo que él tiene bueno, me atrevería a decir, sí, que tiene un cierto anhelo de una experiencia más espiritual o más profunda de la existencia, y ese anhelo yo no lo he visto de momento reflejado en lo que escribe. Pero, como decíamos, hay este camino de plenitud humana en el que estamos todos. Estamos tú y yo y él. Y bien, pues yo espero que encuentre dimensiones más profundas a la existencia, claro que sí. Pues Jordi, muchísimas gracias por este rato de conversación, que la verdad es un auténtico placer después de habernos leído Técnica y Totalitarismo, y que yo invito pues, a aquellos que se acercan a este programa a que lo lean y a que lo disfruten, y a que también, pues, desarrollen una conciencia más crítica y puedan disfrutar, pues, de lo que es la vida, y la vida en plenitud. Así que estamos ya deseando ya de que llegue el tercer libro. Seguiremos saboreando esto, pero sobre todo pensando en todo esto que nos has ido diciendo a lo largo de la trilogía. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad de reflexionar juntos, y esta oportunidad de hacer este llamamiento también a que todos seamos más conscientes de nuestra existencia y del momento en el que estamos, y de las posibilidades que tenemos de profundizar en nuestra experiencia interior para abrirnos a un mundo que sea mucho mejor de lo que ahora mismo se nos plantea. Muchas gracias. A ti, hasta pronto. Hasta pronto. Si te ha gustado este programa de Cruzando Fronteras, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.